Toda ideología política, en lo más profundo del alma, no es más que la proyección colectiva de un jardín del Edén que la psique individual no ha sabido cultivar. La búsqueda de un sistema social perfecto, de una arquitectura política que elimine el sufrimiento intrínseco a la condición humana, revela menos sobre el fracaso del mundo externo y mucho más sobre la incapacidad o la negativa del individuo a llevar el peso de su propia existencia. Estamos aquí, frente a un espejo profundo, convocando a la sombra de la historia para revelar los hilos invisibles que unen los sueños colectivos a la tragedia inevitable de la naturaleza humana. Observa el silencio que se instala entre los latidos de tu propio corazón, el vacío donde residen las expectativas incumplidas y las frustraciones más íntimas. Es en este espacio que la mayoría de la gente intenta llenar con ruido, distracciones o promesas grandiosas de un futuro mejor, donde nacen las utopías. Cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, ya sea el dolor de la injusticia real, el dolor de la comparación social o el dolor más profundo de la falta de sentido, el inconsciente colectivo clama por una solución externa, un agente externo que reestructure el caos que reside principalmente en el interior. La verdad es que nacimos indefensos, desnudos ante el inmenso e indiferente cosmos. La primera gran búsqueda humana, incluso antes de la supervivencia física, es la búsqueda de pertenencia y seguridad. Buscamos el útero, el consuelo de la Gran Madre, el arquetipo primordial del cuidador que garantiza la ausencia del dolor y la plenitud de la necesidad satisfecha. El capitalismo, en su forma más cruda, obliga al individuo a salir de este útero, exigiendo una dolorosa separación, individuación. Él grita: sé un adulto, mata a tu padre, mata a tu madre, crea tu propio valor. Pero esta demanda es aterradora para la mayoría, porque la libertad total es una carga existencial aplastante, y el potencial de fracaso inherente a la competencia es la sombra que nadie quiere enfrentar. Es en esta brecha psicológica, donde el llamado a favor de sistemas de colectividad rigurosos y garantizado, de una organización social que prometa equidad a través de la eliminación de la incertidumbre, encuentra su terreno más fértil. El socialismo, como ideal, es el reingreso al útero, la promesa de que la tribu o el Estado madre asumirá la responsabilidad de su destino. Es una invitación irresistible a puera eternus, el arquetipo del eterno joven que se niega a crecer, a afrontar la complejidad del mundo real y a aceptar el principio de escasez. Los puer no quieren luchar por la cosecha, quiere que la cosecha esté garantizada y que los esfuerzos de otras personas compensen su propia falta de voluntad o de capacidad. Si estas reflexiones despiertan algo dentro de ti, si la tensión entre libertad y seguridad resuena en la cámara silenciosa de tu corazón, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos a través del territorio profundo de la psique, ya que la política exterior es siempre la sombra de nuestra psicología interior. Continuando con este análisis arquetípico, debemos examinar la naturaleza del deseo, no el deseo material superficial, sino el deseo metafísico que impulsa la ideología. El deseo humano es, por naturaleza, ilimitado. Vivimos bajo la ilusión de que satisfacer una necesidad conducirá a una paz duradera, pero la psique, como un fuego insaciable, rápidamente eleva el listón de lo que considera necesario. El socialismo, en su versión romántica, promete la satisfacción de las necesidades básicas para que el individuo pueda dedicarse a una autorrealización superior. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se convierte en garante universal? El puer, libre de la ansiedad de la supervivencia material, no necesariamente asciende al filósofo. La mayor parte del tiempo, simplemente transfiere su deseo ilimitado y su frustración existencial a otro campo, el poder y el estatus dentro de la nueva estructura colectiva, o peor aún, la envidia del éxito de otras personas. Aquí, la sombra colectiva se manifiesta con fuerza. La sombra es todo lo que rechazamos en nosotros mismos, nuestra agresividad, nuestra codicia, nuestra pereza, nuestra tendencia a la tiranía. En lugar de integrar estas sombras y aceptar que el mal reside dentro de nosotros, como individuo, es mucho más cómodo proyectarlo sobre el sistema, o el otro, el capitalista, el explotador, el enemigo de clase. El socialismo ideológico proporciona un marco teórico perfecto para esta proyección. Permite al individuo posicionarse como moralmente puro, como víctima de la estructura, mientras que el mal se atribuye a entidades externas y abstractas. Esta proyección masiva, en lugar de curar, en realidad infla el ego del militante. Se siente elevado, poseedor de una conciencia superior. Se convierte en el guardián de la virtud, lo que le otorga permiso psicológico para exigir, controlar y, en última instancia, castigar a quienes no encajan en su visión del paraíso. Es la transmutación del deseo individual de éxito, proyección del ego, en una demanda colectiva de justicia, proyección de la sombra. Lo que realmente se desea no es la igualdad per se,
sino la compensación por lo que la vida no significa. No los dio, nivelando el campo existencial a través de la fuerza de la ideología. La tragedia del ideal socialista sin la lente de la psicología profunda es que ignora que incluso si el sistema externo se vuelve perfecto, seguirá siendo operado por hombres y mujeres imperfectos, agobiados por su propia oscuridad, ambición y aterrorizados por la muerte y la insignificancia. El sistema, prometido como el Redentor, rápidamente se convierte en el tirano. ¿Por qué? Porque atrae el arquetipo del salvador político, aquel que está por encima de las masas y promete redistribuir no solo la riqueza, sino también el significado. Y todo salvador político lleva en su sombra al censor, al verdugo, ya que la utopía solo puede mantenerse mediante la exclusión brutal de todo lo que es caótico, individual y, por tanto, libre. El colectivo, al buscar una seguridad absoluta, sacrifica su propia vitalidad creativa. El arte de vivir reside en la tensión entre opuestos, orden y caos, seguridad y riesgo. El colectivo ideológico intenta abolir uno de los polos, el caos del mercado, el riesgo de la iniciativa personal, lo que inevitablemente conduce al estancamiento. La psique, como la naturaleza, aborrece el vacío y la inercia. Donde no hay desafío, hay atrofia. La gran mentira susurrada por los idealistas es que una vez erradicada la injusticia material, el alma florecerá espontáneamente. La realidad es que el alma florece en la lucha, en la fricción con la dificultad, en la superación del obstáculo que el propio sistema colectivista se propone eliminar. El socialismo, despojado de su ropaje romántico de bondad intrínseca, se revela, en muchos casos, como una manifestación colosal de dependencia psicológica, la búsqueda de un estado de infantilismo garantizado, donde la autonomía se intercambia por seguridad y la responsabilidad se transfiere a una entidad abstracta y omnipotente. Y en esta transferencia reside el mayor peligro para la individuación. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, el testigo silencioso de tus proyecciones ideológicas y tus miedos más profundos. Y es con esto, el ser, que continuaremos investigando el arquetipo del guardián y mártir en el próximo momento. El alma colectiva, en su incesante búsqueda de orden y equidad, muchas veces construye su propia horca donde, con el tiempo, colgará el espíritu indomable del individuo. Es en este punto de tensión, este umbral donde la promesa del Edén social se encuentra con el pantano de la psique humana, que necesitamos hacer una pausa y respirar el aire enrarecido de la realidad psicológica, despojada de cualquier velo rosa de utopía. Pausa suave, silencio introspectivo. Te invito a sentarte conmigo al borde de este abismo. Mírate a ti mismo. Dentro de cada uno de nosotros, anhela una fuerza dual, una tensión sagrada, la necesidad primordial de pertenecer, de disolver la angustia de la singularidad en la calidez de la tribu, y el impulso igualmente vital de diferenciarse, de forjar el rostro único del yo, contra el molde indistinto de la persona colectiva. El socialismo, despojado de su vestimenta ideológica y visto solo como un arquetipo en acción, es la manifestación grandiosa de esta búsqueda de calidez tribal, de la disolución de la culpa inherente a la posesión y la distinción. Es la materialización de un profundo deseo de un útero comunitario, que nos proteja de la severidad del padre, del rigor del mercado, de la crueldad de la incertidumbre. Lo que olvidamos, sin embargo, es que este deseo, cuando se institucionaliza y se arma con poder estatal, no solo cura la herida de la desigualdad, sino que inevitablemente crea una nueva y más insidiosa, la herida de la uniformidad forzada. Y esta herida, querido espectador, es una que sangra directamente en el alma. Pausa meditativa. En la primera parte de este recorrido observamos el arquetipo del Salvador y cómo éste se proyecta en la figura del Estado, prometiendo redimir al pueblo, arquetipo del inocente o de la víctima de su explotación. Pero ¿qué sucede cuando este Salvador, cargando con el peso de la sombra colectiva, necesita transformar la promesa en mandato? La respuesta está en el surgimiento ineludible del guardián del orden, el arquetipo del rey sacerdote, que es, en última instancia, el ego de la ideología. El ego de la ideología, al igual que el ego individual, es excelente para establecer límites y justificar sacrificios en nombre de un orden superior. Para mantener la ilusión de equidad y cohesión del colectivo, se debe definir no solo qué es lo correcto y lo bueno, sino, fundamentalmente, quién es el enemigo. El enemigo, en este contexto arquetípico, no es principalmente el capitalista o el explotador, sino el individuo que rechaza la participación mística plena, que insiste en mantener un territorio sagrado de autonomía y propiedad privada, ya sea material o mental. Él es el diferenciador, aquel cuya existencia compleja y singular amenaza la simplicidad y pureza del ideal. El guardián del orden
para cumplir su rol, necesita imponer la uniformidad como máxima virtud. Lo que comienza como la noble búsqueda de igualdad de oportunidades o igualdad de necesidades, rápidamente se calcifica en la demanda de igualdad de resultados y, aún más peligroso, en igualdad de conciencia. Este último punto es el punto de inflexión fatal. Cuando la psique colectiva exige que todos piensen, sientan y actúen de acuerdo con un estándar único de justicia social, definido por el ego ideológico, el individuo que se atreve a disociarse se convierte en un peligroso reservorio de la sombra. La sombra, que contiene todo lo que la ideología ha reprimido: la ambición legítima, el deseo de excelencia singular, la desigualdad inherente de los talentos y el impulso competitivo. Se proyecta entonces enteramente sobre el inconformista. Deja de ser ciudadano para convertirse en el arquetipo del hereje o del desviado. Piensa en la historia del anillo de Giges. Si le damos a un grupo poder absoluto para redistribuir y controlar, la sombra que reside en la envidia, el resentimiento y el deseo de dominación, que anteriormente se manifestaba tal vez en el capitalismo no regulado, simplemente cambia de dirección. No desaparece, está alojado en la nueva élite, en quienes administran la virtud y la equidad. Se convierten en los nuevos sacerdotes del sistema, inmunes a la crítica, porque sus acciones están justificadas por la pureza del ideal proclamado. Esta es la trampa del socialismo arquetípico. Intenta purificar a la sociedad del mal, explotación, sin purificar primero al individuo de su propia sombra. Y como la sombra no tiene a dónde ir, está institucionalizada en el mecanismo del control y la paranoia. El colectivo, en lugar de convertirse en un hogar de apoyo mutuo, se convierte en un ojo vigilante, donde la mayor amenaza es la traición interna del dogma. Si estas reflexiones han despertado algo en ti, si has sentido el peso de esta tensión psicológica entre el deseo de fusionarte y la necesidad de diferenciarte, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. Pausa breve y suave. Transición. Aún, la dinámica psicológica se intensifica cuando el sistema no logra cumplir la utopía prometida. La pobreza persiste, la ineficiencia crece, y el aburrimiento existencial comienza, porque el espíritu no puede prosperar bajo un régimen de uniformidad obligatoria. Donde antes la esperanza se centraba en el Estado salvador, la desilusión ahora exige una explicación, y la psique colectiva, incapaz de aceptar el defecto intrínseco de su propio ego ideológico, busca desesperadamente un chivo expiatorio. El arquetipo del guardián del orden, que alguna vez definió al desviado como un peligro, ahora lo ofrece como un sacrificio purificador. Si el Edén no ha llegado, clama la ideología, es porque la pureza ha sido saboteada por elementos extraños, por reaccionarios, por individualistas egoístas o por aquellos que mantienen en secreto vínculos con el antiguo régimen en la sombra. Este es el momento en que la poesía de la lucha de clase da paso al terror psicológico. El individuo debe ser reeducado, silenciado o, en su forma más extrema, eliminado, no por un delito económico, sino por un crimen de pensamiento. La conformidad se convierte en la moneda de la supervivencia. El ciudadano común, temiendo convertirse en el próximo objetivo de Dark Projection, adopta una persona de fervor ideológico, ocultando su verdadero yo y sus complejos deseos bajo la máscara de la justicia colectiva. Es el triunfo de la sombra gestionada, donde el miedo a ser diferente es más fuerte que la búsqueda de la verdad interior. La tragedia arquetípica es que, al intentar eliminar la sombra proyectada sobre el capitalista malvado, la sociedad crea una sombra mucho más grande y represiva dentro de sí misma. Pausa más larga. El ritmo respiratorio se calma. Cuando reflexionamos sobre la necesidad de control en la política, siempre estamos mirando la necesidad de control en la psique. El deseo de que el mundo externo sea ordenado y predecible, de que se elimine la competencia, de que los resultados se distribuyan justamente, según nuestro propio gobernante moral, es, en esencia, el ego que intenta domar el caos y el destino. El socialismo, en su forma burocrática y controladora, es el último suspiro del ego colectivo que se niega a aceptar la asimetría inherente de la vida y la inevitabilidad de la sombra. Lo que se manifiesta externamente como represión política es, internamente, la negación del principio de individuación. El yo, la totalidad, exige la aceptación de la contradicción, de la luz y la oscuridad, de la riqueza y la pobreza, del éxito y el fracaso. El sistema que promete erradicar la dualidad e imponer la unidad está en guerra con la estructura misma del universo psicológico, y esta guerra, invariablemente, se pierde. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y es con esto, el observador silencioso, con el que continuaremos en el próximo momento, examinando la disolución de la responsabilidad personal en el fango del colectivismo. Toda la arquitectura de la utopía, despojada de su alma,
se revela solo como un espejo invertido del infierno personal. Hemos llegado al tercer acto de este drama arquetípico, el momento en que la esperanza inicial del Salvador colectivo se enfrenta al duro rostro del guardián de la puerta, aquel que exige el sacrificio supremo, la identidad única del individuo. En la primera y segunda, en los movimientos de este análisis, exploramos el magnetismo de la promesa, el eco de la Gran Madre, que promete nutrir a todos en un jardín de abundancia, y vimos cómo esta promesa se manifiesta a través de los arquetipos del rebelde y del visionario. Pero ahora debemos afrontar el descenso al purgatorio, donde el idealismo está anulado por los engranajes de la realidad psíquica y social. Si me sigues en este viaje de introspección, te pido que cierres los ojos por un momento, no para escapar de la complejidad del mundo exterior, sino para ver más claramente el complejo interno que reacciona ante él. Siente la tensión que reside en la parte más antigua de tu psique, la promesa ancestral de pertenencia total, la calidez del rebaño, la seguridad de la cueva colectiva, frente al llamado innegociable a la individuación, a ser quien realmente eres, cueste lo que cueste. Es en este silencio interior donde se manifiesta la sombra del colectivo, inevitable y corrosiva. La tragedia arquetípica del sueño colectivo reside en la transformación del ideal en mecanismo. Lo que comienza como un impulso lírico y espiritual para corregir la injusticia e integrar el alma herida de los excluidos, degenera en una obsesión por el orden geométrico. El guardián de la ideología, que debería ser administrador del patrimonio, se infla con el ego del Estado. Este ego no busca justicia, busca uniformidad. No quiere la compleja armonía de la orquesta, sino el sonido monótono y predecible de la máquina. Es la perversión del principio vital. La vida, en su esencia, es complejidad, error, desequilibrio creativo, pero la máquina utópica solo tolera la perfección esterilizada. El proceso es quirúrgico y silencioso. El primer objetivo del ego estatal es el héroe individual. ¿Por qué el héroe? Porque el héroe, en el sentido junguiano, es aquel que se atreve a ir más allá de la norma establecida, aquel que trae la luz de la conciencia a la oscuridad del inconsciente colectivo. El héroe es portador de la diferencia, del cuestionamiento, de la crítica que evita el estancamiento. En un sistema que idolatra lo colectivo como única fuente de virtud, el héroe se convierte en un cuerpo extraño, un tumor que debe ser extirpado en nombre de la salud de la totalidad. Y así, el individuo que llevó la antorcha de la revolución es reclasificado como el disidente, el cismático, el obstáculo, que debe ser reeducado o, si es necesario, silenciado. La burocracia, en este contexto, es el brazo material de la sombra colectiva. Es la máquina impersonal que devora la subjetividad. Piense en la burocracia como un laberinto hecho no de piedra, sino de papel y reglas sin rostro. Aquí es donde el arquetipo hacedor toma el control. El ejecutor no es malo, él está vacío, él no tiene yo, solo tiene persona. La máscara rígida del empleado que respeta las reglas, desapegado de las consecuencias humanas de sus acciones. The Enforcer es el triunfo del gobierno sobre la empatía, transformando la compasión original del ideal en una distribución fría e indiferente de recursos o castigos. Cuando el ejecutor se convierte en el rostro del guardián, la ideología muere, dejando solo la estructura de poder. La promesa de que todos seremos uno degenera en la realidad de que nadie puede ser él mismo. El costo psicológico de esto es profundo y se manifiesta en el regreso de los reprimidos, lo que el sistema intenta expulsar: la ambición individual, el mérito personal, la necesidad de una expresión única, no desaparece, profundiza en el inconsciente colectivo y regresa en formas distorsionadas. Donde está prohibida la competencia abierta y transparente, florecen la intriga, la envidia silenciosa, el favoritismo y la corrupción oculta. El arquetipo del paria, que el sistema prometió rescatar, es reemplazado por el arquetipo del burócrata corrupto y el informante. El sistema no eliminó a la sombra, simplemente la disfrazó bajo el manto de la virtud pública, obligándola a operar en las sombras de los pasillos del poder. La lucha por la igualdad se convierte en una guerra de todos contra todos, para ver quién consigue el mejor lugar en la fila, quién tiene la mejor conexión con el ejecutor. En el centro del laberinto, la verdadera tragedia reside en cómo el sistema, al prometer liberar al hombre de la opresión económica, lo aprisiona en una camisa de fuerza psicológica. Al negar la complejidad de la motivación humana, que es siempre una mezcla de deseo altruista e impulso egoico, crea una hipocresía generalizada. El ciudadano se ve obligado a utilizar la persona del devoto, del desinteresado, del creyente incondicional,
mientras, bajo la superficie, hierven las frustraciones, el resentimiento por la falta de reconocimiento y la impotencia frente a la máquina. Si estas reflexiones sobre la tensión perpetua entre el uno y los muchos, y cómo la búsqueda de un orden externo perfecto aplasta el alma individual, han despertado algo vital dentro de tu propia psique, tómate un momento, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio más profundo del alma humana, donde la política es solo el reflejo visible de nuestra alquimia interior, y el sistema es la proyección de nuestros complejos no resueltos. Este es el punto de inflexión. El ideal colectivo, en su clímax, nos obliga a una elección existencial: aceptar la disolución en el océano del anonimato o levantar el ancla del yo. The Shadow Collective siempre intenta convencernos de que la paz está en la conformidad, pero el alma sabe que la verdadera paz solo se encuentra en la integridad. Entonces, ¿qué queda cuando el sueño colectivo se desmorona? Lo único que queda es el individuo, desnudo y desprotegido, en busca de un significado que ninguna ideología puede proporcionarle. Y es esta búsqueda la que define el tercer y último capítulo de nuestro viaje. Hay una fuerza, un susurro persistente, que se resiste a la uniformidad totalitaria, no un susurro de rebelión política, sino de resistencia ontológica, del derecho inalienable a ser complejo. Es este susurro del yo al que nos enfrentaremos a continuación, mientras analizamos el precio final e inevitable de la sombra colectiva.